Hoy se cierra otro más de los casos sin fundamento alguno que el lawfare, ese uso espurio del derecho, levantó contra Podemos y en concreto contra Pablo Iglesias. El Tribunal Supremo ha dicho que no hay caso y devuelve el asunto sobre la tarjeta robada a Dina Busselkamp a la Audiencia Nacional y al juez García Castellón, de donde nunca tendría que haber salido. En el colmo del intento de convertir a la víctima en verdugo, andarán algunos suplicando a ver si por favor denuncian a Iglesias, aunque saben que eso solo existe en sus mentes delictivas, que quieren intentar hundir a Podemos, aunque con eso hundan también al Estado de Derecho. Lo que le queda al juez Manuel García Castellón es, volviendo a hacer, me temo, el ridículo, es citar a Busselkamp para que explique si se vio perjudicada en algo, que ya ha dicho que no repetidas veces, que además es lo que tenía que haber hecho el juez, como le dijo la Fiscalía, para que no hiciera perder el tiempo y el dinero de los contribuyentes, mandándolo al Supremo. ¿Qué pasa con los sinvergüenzas en la política y en los medios que decían que si llegaba el caso al Supremo, Iglesias tenía que dimitir? Porque el Supremo ha dicho que no hay caso. ¿Y entonces? ¿Cuánta mierda en este país? Le roban el teléfono a una asistente de Pablo Iglesias. Periódicos vinculados a las cloacas usan esa información para intentar impedir la formación de gobierno. La policía política la usa también para hacer el falso informe PISA. Se encuentran los datos de la tarjeta en el ordenador de Villarejo, que es un policía que trabaja en la policía política del Partido Popular. Y resulta que el culpable es Pablo Iglesias. Por lo mismo llevamos 2 semanas viendo cómo culpan a Iglesias de mal republicano, en una entrevista donde dijo que los poderosos en España le doblan el brazo al gobierno, a menudo a través de los medios de comunicación. Pero lo relevante es una comparación que solamente puso en el debate el periodista. Porque nadie ha mencionado que en ese mismo programa, una semana después, Pedro Castro, el juez instructor del caso Noos, donde estaba Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina como imputados, afirmó que el fiscal Pedro Raj y sus superiores, así como la misma Casa Real, presionaron de manera ilegal para beneficiar a la infanta Cristina. Hasta el punto de que el fiscal del caso trabajaba incluso con los abogados de la acusada. Estas cosas las vemos en las películas de la mafia. Tenemos que verlas en España. Pero eso resulta que no es relevante. Que la Casa Real intentara que la infanta Cristina no fuera a declarar. Las amenazas, el intento de comprar a su hijo, todo eso no es noticia. Porque si eso fuera noticia, pensaríamos que en España una parte de la justicia, no toda, pero sí una parte, está podrida. Algo que también pensamos cuando vemos el comportamiento de algunos jueces que disparan sin fundamento contra algunas fuerzas políticas, como le pasa a Podemos. Y que incluso se sabe que hay jueces que comen con los periodistas de las cloacas, que han estado un año, diciendo que Pablo Iglesias tenía que dimitir porque un juez había mandado un auto sin fundamento al Supremo. Y luego algunos salen, incluso desde el gobierno, diciendo a voz en grito que España es un Estado de Derecho. Que añadan que tenemos también unos medios de comunicación de primera, que darán como Dios. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Prisión de Burgos, diciembre de 1962. El régimen franquista aparentemente se tambalea y un grupo de presos políticos, miembros del Partido Comunista, discuten sobre qué hacer al respecto. Unos defienden que hay que acelerar la lucha, liderar una oleada de protestas desde el interior del penal, convocar huelgas de hambre y desafiar cada día a la autoridad. Otros, sin embargo, creen que deben prepararse intelectualmente para la libertad y defienden una resistencia a largo plazo. ¿Estudiar o pasar a la acción? Aquí no hemos venido a estudiar. Un libro que es una crónica de la gente que peleó contra la dictadura porque tenía un proyecto de país diferente, un país que además era mucho mejor y que estaba en los libros. Si en la novela de García Márquez desde el título se sabe que hay un difunto, en este libro se sabe que nos lo jugamos todo en un mal diagnóstico. De hecho, el libro podía haberse llamado Si hierras el diagnóstico, gana el mal. Cuidado con confundir la realidad con las sombras. Un libro de historia a veces nostálgico, a veces cabreado, que desemboca en algo que pudo ser y no fue, el eurocomunismo, cuyos surcos regresan hoy porque son profundos. Un autor francés arregló sus cuentas con el comunismo diciendo que era el pasado de una ilusión. Enrique Juliana, hijo de panadero, nieto de tornero, recuerda hasta 3 veces en el libro que Deng Xiaoping dijo que Gorbachov era un imbécil. Y en tono más grave, recuerda que las 3 grandes estabilizaciones que ha tenido España han sido posibles. La primera por el despiste, las otras 2 por la generosidad de la izquierda. ¿Qué pasará con la siguiente? Todo está por ver. Aquí no hemos venido a estudiar. Enrique Juliana, buenas noches. Muy buenas noches. Me da la sensación de que es un libro de autoayuda militante para almas
encogidas en los tiempos que corren. Oh, pues no diría tanto. Este es un libro que yo tenía en la cabeza desde hace muchos años porque conocí a uno de los principales protagonistas del libro, que es era Manuel Moreno Mauricio, 17 años en la cárcel de Burgos, al que conocí de joven, era amigo de mi abuelo, vecino de mi casa, y con el que aprendí muchas cosas de joven, y tenía desde hace mucho tiempo la idea de que debía escribir un libro sobre su historia. Pero también al momento de empezar a prepararlo me di cuenta que además de escribir su historia tenía que escribir la historia de una época. En ese sentido tengo la sensación de que es un libro contra la desmemoria, ¿no? Pero no sin un cierto pozo de amargura que también es verdad no quiere resignarse del todo. Mira, yo lo que pienso es que los ejercicios de memoria histórica, que hoy están ocupan una parte importante del debate público y que pienso que son muy necesarios, pueden en ocasiones deslizarse un poco por la pendiente o por la ladera de una sentimentalización muy fuerte de los recuerdos del pasado. En parte es inevitable, el paso del tiempo, el paso de las generaciones hace que la comprensión de los contextos pasados sea cada vez más difícil y en cambio los nexos se pueden establecer a través de la sentimentalidad, ¿no? Es decir, los que estuvieron en la cárcel, los que lo pasaron mal, los que fueron fusilados, los que aún están en las cunetas, etcétera, etcétera, el nexo sentimental. Pero creo que es muy necesario hacer un esfuerzo, y el tiempo juega a nuestra contra, para recuperar los contextos y para entender lo que se hizo en cada momento, en qué contexto se desarrollaba, para poder entender mejor el pasado. Pienso que esta es un deber también. En la medida de mis posibilidades he intentado también situar todos los acontecimientos que narra el libro, sobre todo en el contexto histórico en el que ocurrieron. Tú, en tu tarea periodística, a menudo repites aquella frase de que la historia no se repite por rima. Y en el libro tú reconoces que hay unos surcos que atraviesan nuestro país, que recuerda un poco a la frase de Ramón Carán de España, demasiados retrocesos. ¿Qué pasa con esos surcos? Bueno, creo que esto lo he querido un poco subrayar en los últimos tiempos, sobre todo ante la efervescencia de novedades en la política, que efectivamente son novedades, pero que al fin y al cabo, y creo que las últimas elecciones generales lo demostraron, en este país hay marcas políticas, porque ahora ya a veces ni siquiera se habla de partidos, se habla de marcas en los medios, suele utilizarse este lenguaje que a mí me repugna bastante, de decirte. Pero si uno ve los resultados, ve que hay surcos, es decir, surcos que se han labrado a lo largo de la historia y que es verdad, no todos han evolucionado, prácticamente ninguno de ellos, en línea recta, pero en estos momentos hay el surco de la España franquista, ha vuelto, está ahí, hay un partido que tiene 52 diputados que surge de ese surco. Está el surco del Partido Socialista Obrero Español, está el surco del PC, del cual forma parte en cierta medida Unidas Podemos, entre otras cosas porque el PC forma parte de la coalición. Está el surco de los nacionalismos periféricos. Está el surco, yo creo, de aquellas clases medias españolas que a partir de los 70 empezaron, siendo conservadoras, a interesarse por Europa, que yo creo que en buena medida es el surco del Partido Popular, conservadores interesados por Europa. Y luego siempre me queda para mí una duda, ¿no? Que es el del surco de la CNT que se hizo. Este es un tema que no tengo resuelto. Ay, claro, yo cuando miro la historia de España hablo de heridas no resueltas. Y creo que estos surcos no son sino intentos de dar respuesta, ¿no?, a esas heridas, a la herida colonial, a la herida territorial, a la herida ciudadana, a la herida social, con las desigualdades, ¿no? Y son diferentes maneras de enfrentar. Sí, el libro, los dos protagonistas del libro son Manuel Moreno Mauricio, por un lado, almeriense, inmigrante, que llega a Badalona de joven, que es ajustador mecánico, afiliado a la CNT, no podía ser de otro modo en los años, a principios de los años 30 en Cataluña. La CNT era la casa de prácticamente todos los trabajadores. Y el otro es Ramón Orbazábal, vasco, de Irún,
republicano que ya participa en un intento de asalto al gobierno civil de San Sebastián antes del 31, un hombre de acción. Y el otro, un hombre más reflexivo, ¿no? Un hombre que pienso que este es un rasgo muy interesante también para entender la época, que solo entró en la política en el momento de estallar la guerra. Era un obrero metalúrgico que se dedicaba al deporte, era un gimnasta, un gran organizador, y se convirtió casi, porque la guerra le empujó, en el organizador de la colectivización metalúrgica de Badalona, ¿no? Es decir, dos republicanos, en el sentido yo creo más profundo de la palabra, a los cuales el estallido de la guerra civil les empuja a situaciones extremas. Hay algo que también deja un pozo de amargura en el libro, que es que de nada sirve que hagas buenos diagnósticos si no convences a los sujetos que pueden hacer con esos diagnósticos algo. El libro pone mucho énfasis, y yo lo veo así porque es mi visión de las cosas, en la enorme importancia que tuvo la Guerra Fría para la evolución de España, ¿no? La Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento estratégico profundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Es lo que salva al régimen de Franco. La Segunda Guerra Mundial. Primero, el libro empieza prácticamente con las actas de la cumbre de Potsdam, ¿no? En la que se discutió sobre España y en la que quedó claro que en primer término Churchill, pero también Truman, habían decidido que no les gustaba Franco, evidentemente, pero no querían más líos en España, ¿no? Entonces, para mí el desarrollo de la Guerra Fría explica más de 40 años de la historia política española. La transición no deja de ser, a mi modo de ver, un episodio de la Guerra Fría. Esto puede conducir a un cierto fatalismo, incluso podríamos decir una cierta narración determinista de los hechos. Quizás sí, la idea de que estamos sujetos no solo a nuestras contradicciones locales, a nuestras tensiones locales o nacionales, sino a esquemas más profundos, más generales. Posiblemente una visión en estos términos pueda tener o adolecer del defecto del determinismo, ¿eh? Es decir, estamos sujetos a las grandes líneas de la historia, por lo tanto no nos hagamos ilusiones. Podría ser esta un defecto de esa narración. Bien. Te lo admito. Hay en uno de los sujetos del libro es el Partido Comunista en Burgos, en el penal de Burgos, y tú repites la metáfora de la caverna de Platón. Sí, claro, porque es que además, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, ahora estamos bañados de información, y yo diría que en muchos momentos absolutamente ahogados en el interior de la información, y el exceso de información a veces yo diría que nos dificulta mucho la comprensión de los hechos. Pero para aquellos hombres encerrados en la cárcel de Burgos, tenían que intentar hacerse una idea, porque ellos querían, su propósito era seguir realizando labor política, incluso estando dentro de la cárcel. El acceso a la información, por lo tanto, para ellos era muy importante. O sea, la obtención de información era fundamental, hasta el punto que llegaron a conseguir una cosa que me parece heroica, que es que cada día por la noche en las galerías se leía un boletín de noticias que elaboraban a lo largo del día a través de que si alguien podía escuchar la pirenaica les pasaba, dentro no la podían escuchar, desde fuera, desde la ciudad les hacían llegar información, en fin, retales que les llegaban de información, y cada día lograron efectuar un boletín de noticias que leían por las noches. Y claro, sí, la imagen esta, la cueva de Platón, unas sombras que se proyectan en la pared y que te están diciendo algo. Que en el momento en que España empieza a cambiar, de una manera dramática pero importante, a partir de los años 60, pues claro, la discusión sobre lo que está pasando en España, porque algo está pasando, es una discusión muy difícil para averiguar exactamente qué dirección está produciéndose los cambios. Hay un problema de fondo porque los que aciertan en el diagnóstico de lo que ocurre después, Pradera,
Claudine, Semprún, son los que terminan también con posiciones más moderadas, ¿no? Uno siendo editorialista del diario El País, el otro ministro de Felipe González. ¿En qué medida es la discusión? Las palabras construyen la propia realidad, ¿no? ¿En qué medida el diagnóstico ayuda a decir que esa profecía se autocumpla? Que de los hombres del PC que en su momento advirtieron que la dictadura duraría y que el plan de estabilización iba a ensanchar la base social de la dictadura, aunque generase más conflictos sociales, que es lo que ocurrió. Creo que el que tuvo una posición más, para mí, más lúcida, y te diría, y muy consistente, fue Pradera, que fue el primero que lo dijo, antes del plan de estabilización. Quizá porque Pradera conocía los materiales, puesto que su familia formaba parte del régimen, era un hombre, su entorno familiar, quizá porque conocía los materiales, fue el primero que advirtió. La evolución de Claudine y Semprún fue un poco más tardía. Claro, la cuestión aquí, y ahí está uno de los núcleos de la discusión que hubo, ¿no? Es decir, si tú dices, bueno, el análisis frío, objetivo, me dice que esto no va a cambiar fácilmente, de esto se puede deducir un mensaje de carácter derrotista que en aquellas circunstancias podía ser desmovilizador. Y esta era la crítica que se les hizo, ¿no? Es decir, vosotros, vuestro objetivismo frío es desmovilizador. Ellos se defendían diciendo, vuestro subjetivismo caliente nos lleva a la aventura. Y esta es la discusión que hubo, muy en síntesis. Y esta es una discusión eterna. Claro, es en la Comuna de París, vamos o no vamos, pero también Zinoviev diciéndole a Lenin, no es el momento, no están las condiciones maduras. Yo creo que esto acompaña siempre, ¿no?, en cualquier discusión sobre la realidad y sobre cuando se quiere hacer, cuando se plantean líneas de intentos de transformación de la realidad. Y creo que es interesante volver a ese episodio. Y creo que es interesante hacerlo además con una mirada, hacer un esfuerzo abierto, porque es verdad que la historia de la transición, este pasaje lo ha tocado poco, yo creo que es fundamental. Creo que esta fue la discusión política más importante que hubo en España en los años 60, fue esa discusión. Ha sido un poco tratada, y cuando ha sido muy tratada a favor de los pragmáticos, ¿no? Es decir, sin ahondarla. Mi interés ha sido intentar ahondarla. Creo que el libro tiene una corriente de fondo, ¿no? Y creo que pertenece también al Enric Juliana, que escribe hoy al hilo de lo que acontece. Es la sensación de que vivimos en tiempos de encrucijada y que un mal diagnóstico te lleva a la ruina. Sí, creo que sí. Estamos de nuevo, pienso, en el libro lo explico, es decir, España pues tuvo el plan de estabilización del 59, importantísimo para entender nuestro presente, importantísimo. Es el momento que la economía de Franco estaba a punto de ir a la ruina, la autarquía había fracasado, les quedaban divisas para 3 meses para pagar las importaciones de petróleo, y hubo una operación de salvamento de la economía española en aquel momento, tutelada por Estados Unidos. Claro, evidentemente Estados Unidos, que acaba de firmar acuerdos importantes con Franco para el establecimiento de bases militares en España, lo que le daba miedo que un país en el que había decidido apostar estratégicamente para la instalación de bases militares se convirtiese en un polvorín social como consecuencia, aunque fuese una dictadura, como consecuencia del hundimiento económico. Y entonces, pese al aislamiento en el que se hallaba el régimen todavía en el ámbito internacional, bueno, se esforzó un cambio de línea económica protagonizado por los tecnócratas del Opus Dei, y asesorado por norteamericanos, y con una figura que yo rescato, que pienso que tuvo un papel muy importante, que es el economista Joan Cerdà de Cheus, un antiguo asesor
de Josep Tarradellas de Cataluña, que había hecho carrera en Venezuela como asesor del Banco Central de Venezuela y que estaba en contacto con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Este es un pasaje muy importante. Luego, yo creo que hay una réplica, que son los pactos de la Moncloa. Otro momento en que la economía está en una situación muy apurada, inflación galopando hacia el 30%. En el 77, con una inflación del 30%, era imposible hacer una constitución, era imposible. Con una inflación del 30%, un país no puede hacer una nueva constitución, porque las tensiones sociales son excesivas, es imposible el consenso. Por lo tanto, el pacto de la Moncloa es el garante de la Constitución. Esto yo creo que se ha subrayado poco. Sin pactos de la Moncloa no hay Constitución. Y ahí la izquierda tuvo un papel importante, yo creo que decisivo. Y ahora estamos en otra encrucijada que a mí me remite un poco al 59, porque fíjate bien que donde ahora estamos más golpeados en estos momentos es en algunos de los pilares que se establecieron en el 59, que es la apertura al exterior, turismo y llegada de capitales extranjeros, ¿no? Evidentemente todos confiamos en que la epidemia pueda ser superada, que los planes o los fondos de recuperación de la economía europea funcionen. Esta es la esperanza, pero lo que sabemos en estos momentos es que los pilares sobre los que se ha sostenido la economía en España durante más de 60 años más, ¿no? 60 años, pues en estos momentos están cimbreando como mínimo. Por lo tanto, efectivamente, creo que es un momento en que los diagnósticos, es muy difícil hoy hacer un diagnóstico sobre el futuro. Podemos hacer el diagnóstico positivo, esperanzador, al que yo suscribiría, es decir, esto en unos meses empezará a superarse, habrá un rebrote si se actúa de una manera inteligente con los planes de recuperación económica. Incluso España podría asomarse a un horizonte interesante. No tiraría a la basura esta idea. Ahora, a su vez también puede plantearse un escenario mucho más negro, es decir, que la epidemia tarde mucho en más tiempo en superarse y que las laceraciones que hay en el cuerpo social se hagan mucho más graves y que entonces sea muy difícil salir de esto. Y creo sinceramente que en estos momentos efectuar un diagnóstico certero es casi tan difícil como lo era Tenemos mucha información, pero en realidad muchas estrellas alguien dibuja la constelación. Exactamente. Volvamos un poco al libro. Yo soy de la opinión de que España está mal enseñada y mal aprendida. Y hay una idea de que hay una suerte de esencia de España, que unos van a decir que están los visigodos, otros los castellanos, otros una mezcla de judíos, árabes y cristianos, pero siempre hay una idea esencial y me ha llamado la atención en el libro cómo los propios presos, cuando se produce ese diálogo entre la Iglesia y el marxismo, ellos dicen, vamos a ser los primeros, ¿no? Que me recordaba un poco al libro de Julián Marías de la historia de la filosofía, diciendo que Dios ha querido que la culminación de la filosofía occidental termine con Ortega, ¿no? Es decir, plantear esa suerte, ¿no?, de teleología. Ramón Ormazábal, que era el duro en la discusión, se ilusionó mucho con los cambios que observaba en la Iglesia Católica. Es más, él sostenía que el franquismo estaba a punto de caer, entre otras cosas, no solo por las movilizaciones obreras que se habían producido en Asturias, en el País Vasco, sino por los cambios que observaba en la Iglesia Católica. Y decía, no, la Iglesia es que está con nosotros, ¿no? Y esto él le daba una gran importancia. Es verdad, la Iglesia, los cambios en la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II son muy importantes y explican algunas cosas. Comisiones Obreras nació casi abrazada a la Iglesia Católica. El papel de los sindicalistas católicos en la formación de Comisiones Obreras fue muy importante, y el apoyo que dieron muchos curas a través de los centros parroquiales para el desarrollo de encuentros y reuniones, hoy lo podemos considerar una anécdota, pero no lo era en aquel momento, era vital para la creación de una organización social, para las actividades políticas clandestinas. Es decir, la Iglesia, los cambios en la Iglesia fueron muy importantes. Sobrevalorados quizás por Ormazábal, pues sí, posiblemente sí. Yo creo que para ellos era realmente, o sea, para quienes vivieron el final de la Guerra Civil, quienes sobrevivieron al
caso, por ejemplo, el otro protagonista, Moreno Mauricio, fue condenado a muerte, salvó la vida de milagro. Ver que España empezaba a cambiar en ellos creó un gran impacto. El libro lo has escrito desde el presente y más consciente o menos consciente es difícil que no se te hayan metido, ¿no? Los desarrollos de la actualidad en tu reflexión. Claro, leyendo el libro, la discusión, por ejemplo, entre el objetivismo y el voluntarismo en el penal de Burgos, la discusión de Carrillo acerca de si había que apoyar o no había que apoyar los pactos de la Moncloa, la discusión dentro del PC si habría que moderar para que el Partido Socialista no cubriera su espacio o no, me recuerda mucho a la discusión, por ejemplo, que está ahora mismo encima de la mesa acerca de si Podemos tenía o no tenía que haber entrado en el gobierno de coalición. Bueno, son líneas de discusión que, como te decía, eternas. En el libro hay una información, no me atrevo a decir que inédita, porque no creo que lo sea, pero porque aparece ya en un libro anterior de Claudí, pero muy interesante, que es que en los años 60... la Unión Soviética abogaba por la restauración monárquica en España. Yo no sé si todos los actuales dirigentes de la izquierda española lo saben esto. En los años 60 el Kremlin abogaba por la restauración monárquica en España a través de la figura de don Juan de Borbón. Y así se lo hizo saber al PC. Con motivo de un aniversario de la Revolución de Octubre, creo que del 60 aniversario de la Revolución de Octubre, que todos los representantes de todo el mundo, los partidos comunistas, acudieron a Moscú, etcétera, etcétera. Los dirigentes soviéticos tuvieron reuniones bilaterales, ¿no? Y con la delegación española les sondearon sobre dos cosas: sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y España. Ellos, los soviéticos, tenían ganas de abrir relaciones diplomáticas con la España de Franco. Los otros dijeron no, ni hablar. Y luego les dijeron, sería interesante que empezaseis a defender la posibilidad de una restauración monárquica. Y también se negaron, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el mundo de la Guerra Fría, como te decía, pues tenía sus leyes, ¿no? Posiblemente en aquel momento, pues en función de sus relaciones internacionales, pues los soviéticos creían que era bueno que en España empezase una evolución y que la fórmula monárquica podía estar bien. Pero esto es poco conocido y pienso que, bueno, que puede aportar algún elemento de reflexión ahora que se habla tanto sobre la monarquía, ¿no? Ya. Azcárate, Claudín, Semprún han contado que cuando les expulsaron del Partido Comunista es como si se les hubiera abierto el suelo bajo sus pies. Llama la atención en comparación con hoy que la gente se va con tanta alegría de los partidos. Era otro mundo. La militancia era algo de una intensidad extraordinaria y además, pues no, sitúate en el contexto de la clandestinidad o del exilio con mayúsculas, pues el perder era como perder la familia, ¿no? Y en algunos casos, pues no solo era perder la familia, tu entorno, sino que era también incluso quedarte desamparado, en el sentido más literal del término. Un hombre como Semprún no tuvo problemas, porque Semprún, digamos, en el momento que es expulsado del PC ya empezaba a ser una figura intelectual de relieve en Francia, un hombre que se dedicaba a escribir guiones cinematográficos, conocido ya en el mundo parisino, o sea, era una personalidad. Pero para otra gente aquello, una ruptura, una expulsión, una escisión, se convertía en un auténtico cataclisma personal, sí. Nada que ver con esta relación gaseosa que existe con la política. ¿Qué hay hoy? Oye, nos hemos comido el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta doble complicada. Tú planteas que los pactos de la Moncloa son esenciales, lo has contado ahora, y ahí es el Partido Comunista más que el Partido Socialista el que permite que eso salga adelante, ¿no? Comisiones obreras principalmente, y el Partido Comunista detrás.
Vas a plantear una expresión muy dura de Carrillo, un autoritario a la interna y un oportunista de derechas, ¿no?, durante la transición, ¿no?, que forma parte de una crítica que le hacen. Pero lo que te quería preguntar, que es muy relevante desde mi perspectiva, porque sirve para leer el momento actual, ¿no? Tengo la sensación, por lo que tú cuentas en el libro, que es siempre el ala izquierda la que tiene que sacar las castañas del fuego en este país, porque el PSOE no está a la altura, en muchos momentos. Y tú, sin embargo, afirmas después, con los pactos de la Moncloa, bajó el paro y subió la heroína. Claro, yo miro mi país hoy, donde está el Partido Socialista, donde está Unidas Podemos en el gobierno, y 1 de cada 2 jóvenes está en el paro. Los pactos de la Moncloa son fruto de la voluntad de concertación, sobre todo de comisiones obreras, secundado de manera activa por el Partido Comunista, que vio, después de haber obtenido los malos resultados en el 77, vio la posibilidad, digamos, de seguir jugando un papel central en la política española sobre la base de establecer acuerdos que lograsen sacar el país de aquella situación. El PSOE prefería estar en la oposición, porque el PSOE se veía a sí mismo, después de los resultados del 77, como alternativa. Evidentemente la situación era tan grave que en el momento en que se puso sobre la mesa la posibilidad de llegar a un acuerdo para establecer unos acuerdos básicos para intentar solventar la situación, el Partido Socialista no pudo ausentarse. Ahora bien, los tejedores del acuerdo fueron el PC y en buena medida comisiones obreras. Los resultados fueron tangibles, es decir, el núcleo del acuerdo era la reducción de los incrementos salariales para ir amortiguando la inflación. Y efectivamente, al cabo de un año, la inflación, que se dirigía al 30%, bajó. Los pactos de la Moncloa tenían otros muchos apartados de cambios, de modificaciones. O sea, se trataba de avanzar en la democratización del país antes de la Constitución, ¿no? Algunos se cumplieron y otros muchos no se cumplieron. Yo creo que es un capítulo fundamental en la historia de este país, del cual básicamente pienso que la izquierda, y sobre todo la izquierda del PSOE, debería sentirse sustantivamente orgullosa de ello. ¿Pero por qué te hago esta pregunta, Enric? Para terminar, en tu libro aparece claro cómo el Partido Socialista siempre ha arreglado cuentas mal con su ala izquierda. Besteiro contra Negrín, terminan incluso expulsándolo del partido, con la confrontación con la UGT, con la huelga de diciembre del 88, cómo le hacen la jugada a Borrell cuando gana sorpresivamente frente al criterio del partido, cómo deciden no escoger a Madina porque les parecía que quizá era demasiado izquierdista, cómo disparan contra el guerrismo, no contra Guerra, que creo que es un personaje grotesco, pero sí contra el guerrismo que aglutinaba a la izquierda del PSOE. Si el PSOE ha tenido ese comportamiento con la izquierda, ¿por qué no va a hacer lo mismo hoy en día con Unidas Podemos en el gobierno de coalición? Antes he entendido entender en una pregunta anterior tuya que casi me decías, oye, quizás en el libro eres muy determinista. Ahora veo que en tu pregunta sí que es determinista. Yo pregunto, las preguntas... Pues sí, posiblemente sí. Yo creo que, a ver, desde el año 46, con Indalecio Prieto, al acabar la Guerra Civil, el PSOE expulsa a Negrín, y Indalecio Prieto, mientras existía todavía el gobierno de la República en el exilio, intenta una negociación con don Juan de Borbón para la restauración monárquica, que era la alternativa, ¿no? Es decir, no podemos volver a la República, pero vamos a intentar restaurar la monarquía hacia que Franco se vaya voluntariamente del poder, con el apoyo de los aliados, y una restauración gradual de la democracia que seguramente habría mantenido al Partido Comunista en la ilegalidad. Esta era la idea de Prieto, que negoció con Gil Robles como delegado de Juan de Borbón. Franco interceptó esto cuando le ofreció a don Juan que enviase a su hijo a España para estudiar y que en un futuro podría haber la restauración de la monarquía. Pero aquel es un momento muy importante, año 46, porque el PSOE se sitúa, para entendernos, en el eje atlántico. Es decir, es el PSOE, para mí esto ahora, por ejemplo, ver que en Madrid, la ciudad de Madrid, se saca del nombre de la calle de Prieto,
Me parece que la derecha española ha entrado ya en una fase de locura definitiva, ¿no? Es decir, hombre, el dirigente del Partido Socialista que situó al Partido Socialista en el eje atlántico, van estos y le sacan la calle de Madrid. ¿En qué mundo viven realmente, no? El PSOE está ahí en ese eje y se va moviendo. Se va moviendo. Y sus aliados pues han de estudiar. Saber la historia de España y la historia del Partido Socialista es compleja y contradictoria. Algo estudiamos, algo estudiamos. Enric Juliana, aquí no hemos venido a estudiar. Terminas el libro adjetivando a España como modesta, modesta España. Sí, sí, y la palabra modesta, claro, decir en España que somos modestos es casi un insulto, ¿no? Porque este país, todo el mundo aquí lleva el rey en el cuerpo, ¿no? No, oye, este es un país modesto, en el sentido de que no es una gran potencia, en el sentido de que su economía se reconstruyó en los años 60 a partir con materiales frágiles, que ahora vuelven a ser frágiles, y entonces la misión de la modestia es quizá lo que nos puede hacer más fuertes en el futuro. Pero claro, ya sé que hoy, incluso para sectores de la izquierda, decir que hay que la modestia, ¿no? La modestia que no hay que confundir con la humildad. La humildad es franciscana, lleva sandalias. La modestia puede llevar incluso unas botas buenas, de diseño catalán. Enric, no quiero despedirme sin preguntarte por algo. Tú eres un hombre de orden, ¿no? Y entonces yo creo que el comunismo en el penal de Burgos, con ese orden y esa disciplina, yo creo que encaja, ¿no? Con tu manera de leer las cosas, y planteas como sus peleas, que es una parte que decías antes que no, pero no deja de ser sentimental, ¿no? Su pelea, cómo dejaron de fregar el suelo de rodillas, cómo articulaban, ¿no?, los bienes en la cárcel de una manera comunal para que el que no tuviera algo, o cómo no le faltaba a cada preso que salía una camisa limpia para que saliera con dignidad del penal. Y una cosa que también señalas tú, su voluntad de que fueran reconocidos como presos políticos. Sí. Yo soy de Badalona, hijo de un panadero y de un abuelo metalúrgico y otro abuelo panadero que vivieron la guerra, los dos de forma traumática y de forma muy distinta, y me eduqué, sí, en los relatos de un mundo que había estallado, y posiblemente esto fomentó en mí, como quizá en otras personas de mi generación, por un lado, una gran admiración y un sentimiento de una sensibilidad muy intensa sobre aquellos acontecimientos, y una admiración por los que lo pasaron mal, y a la vez un cierto pavor ante la destrucción de las cosas, ¿no? Y ahí hay una contradicción, pero bueno, cada uno a llevar la suya, ¿no? Hay elecciones en Cataluña, qué pena que no tengamos más tiempo. Afirmas que el independentismo es una fabulosa maniobra táctica de la clase dirigente nacionalista para garantizar sus posiciones de poder ante una ventolera social que se los podía llevar por delante. Sí, sí, con sus tratos populares, evidentemente, pero nunca no se... ¿Hay tu enfado ante situaciones como, ante comportamientos como los de Puigdemont y demás? Sí, bueno, yo creo que, es decir, el nacionalismo es un componente estructural de la sociedad catalana. No hay que hacerse ensoñaciones, lo digo de cara a estas elecciones, de que el nacionalismo, el independentismo se va a evaporar. Esto no se va a evaporar en Cataluña, va a tener evolución, y hay que ver exactamente, y la evolución que tenga en el grado de consenso electoral va a ser importantísima para el futuro de Cataluña y probablemente para el futuro político de España. Pero lo que es evidente es que en el proceso de germinación del actual movimiento independentista catalán han actuado dos factores. Uno, una enorme sensación de enfado social, pero no solo por la cuestión del estatut, sino por por los efectos de la crisis económica, por el debilitamiento de las clases medias, en fin, todo aquello que ha ocurrido en otros muchos países, y a la vez por una habilidosa conducción táctica por parte de la clase dirigente catalana, es decir, bueno, pues en un momento dado nos ponemos al frente de este movimiento de protesta, o sea, de una gran plasticidad, ¿no? Una visión plástica de la situación, es decir, oye, antes de que la protesta social nos arrolle, nosotros encabezamos otro vector de protesta social. Este es el núcleo de la cuestión.
esta energía yo creo que ahora está en parábola descendente, pero no quiere decir, y lo quiero subrayar esto, de que en estas próximas elecciones esto vaya a desaparecer o que lo podamos decir esto se ha acabado. No, esto va a seguir. Yo no quiero abrir otra vez la entrevista porque nos tenemos que ir. A mí me cae mal Puigdemont porque es un hombre de derechas, que ha hecho políticas de derechas y ha protagonizado la aventura, creo que absurda, ¿no?, de un independentismo unilateral. Pero Puigdemont no es el Dioni. No, claro que no, claro que no. Te refieres al título de exiliado, ¿no? Claro que no es el Dioni ni es... Claro, no es hazaña, ni es Negrín. No es un delincuente. Obviamente, pero no es el Dioni. Te lo diré más. Para mí, Carles Puigdemont no es un delincuente. Es alguien que debería hoy poder estar en este país defendiendo sus posiciones políticas, y que lo más inteligente que se puede hacer en la situación política actual es ir resolviendo la cuestión penal de los que están en la cárcel y la cuestión de Puigdemont, que será más difícil de resolver puesto que él se ha sustraído del proceso penal. Pero esta es mi posición. Ahora, sinceramente creo que no se le puede equiparar al exilio republicano. Porque son categorías históricas, muy distintas, y eso puede y ha ofendido a gente, y además, bueno, ha tenido su particular incidencia en Cataluña por una razón, porque el partido de Puigdemont y los comunes se han reconocido perfectamente como los grandes adversarios, o sea, los adversarios más profundos que hay en estos momentos en el combate político catalán son Junts per Catalunya y los comunes. Se han reconocido adversarios como en su tiempo, en los años 60-70, empezaron a reconocerse como adversarios, aunque colaborando en la lucha antifranquista, lo que era el mundo de Convergencia de Pujol y el PSUV. Porque los dos tenían una idea de Cataluña, era una idea que podía ir en paralelo, junta durante un periodo de tiempo, que fue así, pero que luego se diferenciaba porque partía de presupuestos distintos. Y yo lo que también quiero subrayar, y por esto pienso que conviene también esto saberlo, que en estos momentos el antagonismo más profundo de ideas en Cataluña se da entre los comunes y Junts per Catalunya. Y yo creo que la enorme generosidad de, siendo eso así, reconocer que Puigdemont, con una justicia que hubiera operado con mayor independencia, seguramente no estaría en Bruselas y que estaría ya te digo, aquí. Yo creo que eso es lo que quiso remarcarse, mi opinión, y no tanto la otra comparación. Mi opinión personal, que no es absurda porque nadie lo piensa. Mi opinión personal y mi deseo es que Carles Puigdemont pueda estar cuanto antes en España y que pueda defender sus posiciones políticas en libertad en España. Y te diré más, el día en que las pueda defender con libertad en España, posiblemente el discurso de su organización política no será exactamente el mismo de hoy. Enric Juliana, aquí no hemos venido a estudiar. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, en esta periférica frontera. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Yo no puedo más que manifestar mi más absoluta decepción y, desde luego, hartazgo con el Gobierno de España, en concreto con el presidente del Gobierno. Su papel en la epidemia más grave que se recuerda está siendo lamentable. Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual. Ni siente ni padece lo que está pasando en este país. ¿Por qué se van a poder hacer estos test en las farmacias ahora, a 1 de febrero, y no a 1 de diciembre? Me gustaría saber cuántas familias madrileñas podrían haber evitado contagiar a los suyos en las cenas de Navidad y en las reuniones durante estas semanas anteriores. ¿Por qué criticaron esas mascarillas FFP2 que también nos ayudaron en las farmacias a dar a todos los ciudadanos y ahora resulta que son las mejores? ¿Y cuántos casos de la cepa británica se podrían haber evitado si se hubieran extremado los protocolos en Baraja? ¿Qué está esperando para tomar medidas más difíciles? ¿Que se vaya su candidato o que acaben las elecciones en Cataluña?
Hubo un tiempo, cuando comenzó la pandemia de la COVID-19, que el alcalde de Madrid parecía hasta progre. Discreto, calladito, sin entrar en guerras partidistas contra el gobierno central, hablando de consensos, de colaborar. Llegamos a pensar que tras su imagen cayetana se escondía un alma amable y dialogante que había dejado atrás esos años hooligan en el Ayuntamiento de Madrid. Así son los espejismos, puras ilusiones ópticas. Claro, si comparas a Almeida con Ayuso, pues todo es mucho más sencillo. Igual que si comparas a Belén Esteban con el increíble Hulk, pues también parecerá una maestra zen y podría aparecer dando consejos a Kai Cobra. Yo, al presidente del gobierno, y sin ánimo de confrontación, pero no lo he visto escribir ningún tuit, por ejemplo, contra los murales que ensalzan a los terroristas en el País Vasco. A José Luis Martínez Almeida Navascués, León y Castillo Cobian se le ha caído la máscara, que no la mascarilla. Feminismo, igualdad, tauromaquia, alquileres para ricos. Vamos, que el alcalde de Madrid demuestra que está mucho más cerca de Vox de lo que parecía en un primer momento. Si ustedes me dicen cuál es mi opinión acerca de que el Estado Mayor de la Defensa se vacune, incluso de que el Gobierno de la Nación se vacune, yo estoy de acuerdo. Tampoco estuvo muy afortunado defendiendo que se vacunase gente saltándose la cola, como ocurrió con el GEMAT, que además más tarde dimitió. A él le salió un poquito la vena aristocrática y clasista. Almeida disfrutaría viendo el Titanic como todavía había clases. Hablando de clasismo para Almeida, clase media son los que cobran entre 32.000 euros y 88.000 euros anuales. De los mileuristas, ni hablamos. Como dijo su correligionaria de partido, los pobres, los parados, los precarios, que se jodan. Esa chusma, si es que no necesita ayuda para la vivienda porque duermen en cualquier parte, además, y nunca esperan nada. ¿Para qué te vas a gastar la pasta en ellos? ¿Y qué decir del mural feminista? Al flamante portavoz nacional del PP le molesta, no sé, una premio Nobel como Rigoberta Menchú, una artista como Frida Kahlo, una mujer astronauta. Es que resulta que manchan las paredes de un polideportivo municipal. Nosotros lo que planteamos es que en una instalación deportiva como es la de Ciudad Lineal, lo lógico es que si se pone un mural tenga relación con el deporte. El deporte paralímpico es una excusa, porque anda que no hay paredes en Madrid. La realidad es que Almeida y sus socios de gobierno desprecian todo lo que tenga que ver con igualdad de género, todo lo que tenga que ver con el feminismo. Y ya, eso que dijo de que igual que se pinta se borra, está a la altura de los que dicen pues escribe un libro igual que se quema. Vamos, que moralmente es lo mismo. Ay, Almeida, te salen cositas. Por si fuera poco, insistió el día después, con la eliminación de la Dirección General de Igualdad en el Ayuntamiento. El dinero que te ahorras en igualdad, ¿qué pasa? ¿Lo dedicas a la escuela de tauromaquia, que es más importante para vosotros? Es una cuestión de prioridades. Porque el que quiere ser igual, pues lo es, y no hace falta dedicar recursos para esa simpleza. Vamos, pensamientos de Borja Mari. Borja Mari, amigo del verdadero Almeida. En menos de una semana ha dejado bien claro quién es. ¿Qué representa el Partido Popular? Porque lo hemos dicho mil veces, Vox termina sacando el verdadero ser a la derecha española. ¿Recordáis cuando nos contaban que Gallardón era casi bolchevique? Luego ese mismo bolchevique quiso retroceder el derecho al aborto 20 años y terminó cantando el cara al sol en el funeral de su suegro. Ser progresista y gobernar con Vox es como ser culto y odiar los libros, o ser igualitarista y colarte con las vacunas. ¡Ay, este país! Hasta mañana, desobedientes.